Bien, buenos días. El día de hoy en literatura tenemos el tema del Lazarillo de Tormes, ¿bien? Entonces, corresponde a uno de los temas importantes de la literatura peruana. Los temas anteriores al Lazarillo de Tormes corresponde a una literatura donde los personajes y protagonistas son héroes míticos, son personajes de la nobleza, son príncipes, son reyes. En cambio, en el Lazarillo de Tormes, la literatura da un nuevo rumbo porque los personajes principales o personajes corresponden a una condición social baja, corresponde al pueblo, pero es el protagonista que sufre hambre, miseria, pobreza, y uno de los afanes corresponde a conseguir su alimento día a día. Entonces se enfrenta a una realidad donde hay extrema pobreza, hay miseria y hambre. Entonces se le considera esta literatura también como antihéroe. ¿Qué es el Lazarillo de Tormes? Lazarillo de Tormes es una novela picaresca. Ahora, cuando hablamos de novela picaresca, estamos en un contexto donde el protagonista es un pícaro, porque producto de su pobreza y su miseria, utiliza una serie de habilidades para poder lograr agenciarse o conseguir un poco de alimentos para poder sobrevivir. Veamos algunos perfiles. Antes del Lazarillo hay por lo menos tres clases de novela. La sentimental, la de caballerías y la pastoril. ¿Bien? Entonces acá están algunos títulos. Otra, la bizantina o de aventuras, la morisca. ¿Bien? Entonces, en estas novelas hay un ambiente exótico, geografía lejana o ficticia, palacios, fortuna, fama, alta genealogía, amor purísimo, exquisito personaje idealizado, mucha presencia femenina. Cuando se habla de genealogía es la familiaridad que se tiene en el contexto del orden de los personajes, de la familiaridad. Buenos días, Entonces, ¿qué es una novela? Una profesor. novela es Buenos una días. secuencia, Buenos días, profesor. buenos días, una novela es una secuencia de pasajes hechos que tiene una extensión bastante amplia, no es como el cuento. Entonces, se puede pensar también de que en una novela incluye cuentos a su interior. Entonces, una novela es extensa, tiene muchos pasajes. Corresponde a la prosa, al género narrativo. Entonces, antes del Lazarillo de Tormes ya estas novelas existían en España, ¿no? La sentimental, de caballería, la pastoril, la bizantina. Entonces, el aspecto, como le indicaba, ¿no? Aquí son personajes de la nobleza, reyes, príncipes, nobles, condes, etc. ¿Bien? ¿Qué más? Vida de Lázaro de Tormes, de sus fortunas y adversidades. Ese es el otro título, simplemente conocido como El Lazarillo de Tormes. ¿Bien? Fecha y autor de Lazarillo. Esta novela tuvo su aparición en Burgos, Amberes y Alcalá de Henares en 1554, siglo XVI, aunque se especula que ya había una edición de 1553, de la cual procedieron las tres mencionadas. Aunque el autor es anónimo, hay varias teorías en cuanto a él. Portada de la edición de Amberes de 1554 del Lazarillo. Entonces, en esa época, en esta fecha, ya había una edición. Esta es la portada del libro, de la obra literaria. ¿Bien? ¿Qué más? Posibles autores, ¿no? Cuando se dice posible, no hay una exactitud quién lo ha compuesto, ¿no? Entonces se considera como anónimo. Posibles autores. En 1605, el padre Sigüenza, en su historia de la Orden de San Jerónimo, afirmó que el libro había sido escrito por Fray Juan de Ortega, cuando era estudiante en Salamanca. Se afirma que él es el autor, ya que fue hallado el borrador de su propia mano escrito. Entonces, me refiero a Salamanca. Salamanca es una de las universidades bastante antiguas. Ahí estudió Fray Luis de León. Hemos visto. Bien. Ahora, en 1607, el catálogo de escritores españoles de Valerio Tasandro lo atribuye a don Diego Hurtado de Mendoza, quien también se dice que lo había escrito cuando era estudiante de Salamanca. El estilo seco, cortado y conciso de Lazarillo concuerda con el de algunas cartas privadas de Mendoza y otras obras en prosa suya. Bien, entonces estamos viendo características de la obra. ¿Qué más?
Julio Cejador lanzó la teoría de que la novela fue escrita por Sebastián de Orozco. Bien, entonces, para no dar detalle de mucha extensión de autores, vamos a ir y básicamente ya algunas influencias. Influencia erasmista. Bien, cuando se dice erasmista viene de Erasmo de Rotterdam, de un escritor antiguo, ¿no? Del escenario de Italia. Fue un escritor y poeta. Dice, ¿qué influencias tuvo Lazarillo de Tormes como novela? Muchos críticos han notado la influencia erasmista en el Lazarillo, ya que en la novela podemos ver, especialmente en el tratado 3 o 2, el punzante humor irónico. ¿Qué cosa es humor? Es una gracia, una burla, irónico de ira, que critica el abuso de las funciones del clero. Se nota un paralelo en el tratado 7 entre el arreglo deshonroso del matrimonio de Lázaro y la entrada victoriosa del emperador de Toledo. La crítica erasmista no va contra la fe cristiana, sino contra los abusos de quienes, siendo encargados de su defensa, la profana. En el Lazarillo, los clérigos y laicos están escasos de las virtudes cristianas, ya que pecan por avarientos, por escabrosos, por altaneros y por lascivos. Explico en palabras. ¿Qué es un clérigo? Clérigos son todos los integrantes de la Iglesia Católica, monjes, monseñores, curas, sacerdotes, etc. Laico es el que está en camino a ser un sacerdote. Y otro término, por ejemplo, cuando dice lascivo, que son pecadores. O sea, el término lascivo es a los pecados básicamente carnales. Entonces, acá en esta obra se critica a los laicos, a los integrantes del clero. ¿Bien? ¿Qué les dice? Que son avarientos, que son escabrosos, que son altaneros. ¿Bien? Este contexto de esta novela está presentándose en el reinado del rey Felipe II, segunda mitad del siglo XVI. Entonces, Felipe II fue un gobernante de España. Desde su publicación, El Lazarillo conquistó a millones de lectores. Para estas fechas, el original ya se había leído en lugares fuera de España, incluyendo Francia, Inglaterra, Holanda y Alemania. Tras este éxito, Felipe II, alarmado, ordenó que se hiciera una edición limpia en la cual se tuvieron que excluir todas las burlas y alusiones anticlericales. Entonces, la obra, al ser leída, se le recortó, porque estaba atacando a una especie de burlas o había especie de burlas, ofensas al clero. Por eso dice anticlerical. La edición expurgada, es que hizo la edición refinada de la obra, o sea, se le había refinado las partes más escandalosas de la obra, se les había quitado por orden del rey. Se publicó en Madrid en 1573 con el título de Lazarillo castigado. Por razones obvias, en esta nueva edición se suprimió el episodio del buldero y del fraile mercedario, además de frases sueltas de otras partes. ¿Bien? ¿Qué más? Significado de la novela. Los rasgos constitutivos de la novela picaresca son narración autobiográfica. El autor, el protagonista, aquí narra su vida, sus peripecias, su sentimiento, su sufrimiento y el afán de poder sobrevivir y cuyo único fin es de poder alimentarse, porque pasa una pobreza, ¿no? Es un mendigo, es un niño o es un muchacho que carece de recursos. Entonces, habla su vida, narración autobiográfica, en la cual el pícaro, ¿por qué se le dice pícaro? Porque como no tiene bienes, no cuenta con un hogar, ¿no? No cuenta con recursos alimentarios, sirve a otras personas y para poder calmar su hambre tiene que utilizar ciertas picardías, habilidades para poder alimentarse. Entonces cuenta su vida remontándose a su origen y continuando el relato en sucesión cronológica. Cronológica quiere decir el tiempo lineal hasta la situación final del deshonor. Articulación narrativa del relato en el sistema de servicio a varios amos. Visión de la realidad desde la perspectiva única del narrador protagonista. Entonces, dado que su pobreza y la miseria lo llevan a ser servidor de diferentes amos, es una especie de criado. ¿Bien?
¿Qué más? El modo narrativo, la ficción autobiográfica. O sea, no hay una precisión en esa ficción. Como es novela, se le considera en el campo de la literatura como una ficción. La autobiografía de Lázaro resume su visión de la realidad, explica su conducta y lo presenta como un antihéroe. ¿Por qué es antihéroe? Porque el protagonista solo vive para calmar su hambre, para subsistir, está en una condición de ser criado de otra persona, ya no es el héroe de la época medieval, no es el caballero, no es el noble, no es el rey, no, entonces es el muchacho pobre, entonces por eso se le considera antihéroe. En la voz autobiográfica del narrador se manifiestan ecos y advertencias del autor que con ironía revela con su insolaridad con el pícaro. Entonces, el término insolaridad significa, es una especie de poder de estar en comunión con esa condición de su personaje, avala. ¿Ven? ¿Qué más? Rasgos de la novela picaresca y el pícaro. Autobiográfica, 2, satírica, crítica. ¿Qué cosa es autobiográfica? Porque habla su vida. Es satírica porque está en un contexto de chistes, de burlas, de acciones jocosas. Cínica porque es mentirosa. Contiene una crítica de la sociedad. Critica, porque en este caso, en esta novela, se está criticando al clero. Pero también es una novela realista. ¿Por qué? Porque en aquel entonces, cuando surge la novela picaresca, no solamente con Lázaro, sino en otras, España estaba pasando una situación difícil económicamente y había pobreza. El protagonista es igual al antihéroe, el pícaro. ¿Bien? El protagonista es de origen humilde, desconocido, sirve a varios amos, víctima de la sociedad, sin escrúpulos, o sea, no tiene vergüenza de nada, comenta sobre la realidad vivida, es un vagabundo, mendiga para satisfacer sus necesidades. Lazarillo es el antítesis de Amadís de Gaula. ¿Qué es Amadís de Gaula? Amadís de Gaula es una narración, es una novela caballeresca que surgió en España, que es la vida de un caballero. Pero, ¿qué significa antítesis? Ustedes recuerdan como figura literaria la antítesis es la oposición. Amadís de Gaula es un caballero, es un héroe. En cambio, Lazarillo es un antihéroe. Entonces, es como decir, antítesis es una oposición del caballero. No solamente puede ser también del Quijote, ¿no? O de los otros autores que hemos visto en novelas caballerescas de otros países de Francia, en el canción de Roland o Chanson de Royan, ¿no? Uno de los principales cercano a España. Ahora, nacido en el río, linaje noble. Entonces, mire, el Lazarillo nace en un río, el río Tormes. En cambio, el linaje noble es Amadís de Gaula. Ayuda a los pobres, mujeres y niños. Obra con honor. Entonces, francamente, la que obra con honor es Amadís de Gaula. Busca la perfección moral, Amadís de Gaula. Camino hacia la perfección espiritual, Amadís de Gaula. En cambio, el antihéroe no hace esas cosas. ¿No? ¿Bien? Entonces, ¿qué más podemos indicar? En caso de Lazarillo, nacido en el río, linaje humilde. En cambio, el linaje es noble en el caso de Amadís de Gaula, porque estamos viendo antiste, oposición. Se ayuda a sí mismo, obra con deshonra, cae en la tentación y falta de escrúpulos, camino que se aleja de la perfección espiritual. ¿Ven? Estructura de la novela, diseño externo. La novela presenta una organización en 7 capítulos. Esta obra tiene 7 capítulos llamados tratados, quizá en relación con el carácter didáctico que, irónicamente, el autor da a su obra, y un prólogo. Los capítulos están numerados y llevan sus epígrafes, cuya autoría es discutible. La transición entre los capítulos se produce a veces por encima del epígrafe. ¿Qué es el epígrafe? Epígrafe es la parte final de una obra, omitiendo una de las palabras finales del capítulo anterior. Así ocurre en el comienzo del capítulo 4. Se puede notar también la diferencia de extensión entre los capítulos,
mientras que los 3 primeros presentan mayor extensión. Los 4 restantes son mucho más cortos, especialmente del cuarto y del sexto. Bien, entonces ahora vamos a pasar a ver el tratamiento de la misma obra. Con este preámbulo voy a pasar a ver la separata en sí, para no hacer extensivo la explicación. Aquí tenemos la separata, ¿bien? El Lazarillo de Tormes. Ya sabemos quién es Lazarillo. Lazarillo es un niño pobre que nace cerca al río Tormes, ¿no? Vive con su madre, su padre murió en la lucha con los moros, es huérfano, su madre como no podía alimentarlo le entrega como ayudante de otras personas. Entonces, Lazarillo es pobre, ¿no? Tiene que buscar su alimentación aún siendo servidor. Entonces, ¿por qué es esto? Porque España estaba pasando una situación de crisis económica, entonces había bastante pobreza. Pero veamos acá. La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades, más conocida como Lazarillo de Tormes, es una novela española anónima, escrita en primera persona y en estilo epistolar, como una sola y larga carta, cuyas ediciones conocidas más antiguas datan de 1554. En ella se cuenta de forma autobiográfica la vida de un niño, Lázaro de Tormes o Lazarillo, en el siglo XVI desde su nacimiento y mísera infancia hasta su boda, ya en la edad adulta. Es considerada precursora de la novela picaresca por elementos como el realismo, la narración en primera persona, la estructura itinerante al servicio de varios amos y la ideología moralizante pesimista. Ahí podemos ver en la imagen, ¿no? Cómo vive. Lazarillo de Tormes es un esbozo irónico y despiadado de la sociedad del momento. ¿Por qué es despiadado? Porque critica a los del clero y a otras personas, ¿no? Porque hay un resentimiento en él. Entonces, es una especie de ira, de burla, pero ofensa hasta esos grupos, despiadado de la sociedad del momento, de la que se muestran sus vicios y actitudes hipócritas, sobre todo las de los clérigos. Hemos dicho que los clérigos son los integrantes de la Iglesia Católica y religiosos. Hay diferentes hipótesis sobre su autoría. Probablemente el autor fue simpatizante de las ideas erasmistas, hemos dicho. Erasmo de Rotterdam fue un escritor italiano importante. Explico acá. Muchos autores de la literatura italiana fueron modelos, ejemplos inspiradores de los autores de la literatura española. ¿Por qué? Porque en el siglo XIII, XIV, XVI, la mejor educación, las mejores universidades estaban en Italia. Y los que tenían plata viajaban a Italia a educarse, a estudiar. Es por eso que los autores italianos influían grandemente en todas estas literaturas. Prosigo. Esto motivó que la Inquisición la prohibiera. Me refiero a la Santa Inquisición que han visto en sociales ustedes. La Santa Inquisición era una institución poderosa al servicio de la religión católica para castigar, detener o aplicar la ley contra aquellos que no creían en la religión católica y eran los que practicaban la magia negra, los brujos, los hechiceros. Entonces la Inquisición dijo que esta obra no se debe leer porque estaba atacando a la religión católica y que más tarde permitiera su publicación una vez expurgada. ¿Se recuerdan que Felipe II había ordenado, el gobernante había ordenado que se refine la obra, es que se corte las partes más ofensivas? La obra no volvió a ser publicada íntegramente hasta el siglo XIX. Se conservan 4 primeras ediciones distintas de la obra, las 4 del año 1554, impresas respectivamente en Burgos, Amberes, Alcalá de Henares y Medina del Campo. Las más antiguas parecen ser la de Burgos y Medina. De la edición de Amberes se conservan 7 ejemplares distintos, en tanto que solo hay uno de cada una de las otras 3 ediciones. El ejemplar más recientemente descubierto es el de la edición de Medina del Campo, que apareció en 1992, emparedado en una casa de Plaza de Nuestra Señora de Soterrano de la localidad pacense de Bancarrota.
No obstante, es muy probable que existiese una edición más antigua de 1553 o 1552, cuyo éxito generase las 4 simultáneas ediciones posteriores conservadas. Se trata de una novela de autoformación picaresca, de estructura aparentemente simple. A ver, Mael, vas a leer este párrafo subrayado en voz alta. Pero en realidad muy compleja. Es epistolar. Epistolar. En tanto se trata de una carta destinada a vuestra merced. Tratamiento que implica a alguien como superior condición social y está motivada por el caso, hecho del cual éste ha oído hablar y cuya versión personal pide a Lázaro parte implicada en él. Le expliqué, escribe, se le escriba y relaté en el caso muy por extenso. Así figura ser una especie de confesión y el personaje es un alto dignitario eclesiástico, quizá el arzobispo de Toledo, que habría oído los extraños rumores que circulan sobre la extraña conducta sexual de Arcipreste de San Salvador, como llegamos a saber al fin del libro, según los cuales este Arcipreste estaría amancebado con la mujer de Lázaro. Ya, muy bien, gracias. Explico. El término epistolar, hemos dicho en las diapositivas, epístola es sinónimo de carta. Literariamente, la novela está en forma de cartas, por eso es epistolar. ¿Qué significa arcipreste? Arcipreste es un sacerdote. Hoy en día ya no se dice, ya no hay arciprestes, solamente son párrocos o sacerdotes o monseñores o obispos, ¿no? En esa época medieval y después de la época medieval todavía habían arciprestes. Este término ha desaparecido para la religión católica. Cuando dice arcipreste de San Salvador, es como decir el obispo de San Salvador, el cura de San Salvador, etc. ¿Bien? Originalidad. La originalidad del libro, sin embargo, trastoca. ¿Qué cosa es trastocar? Cambia cualquier molde y crea un subgénero literario específico realista. La novela picaresca mediante el recurso a la parodia. ¿Qué cosa es parodia? Una imitación, ¿no? Una copia de narraciones caballerescas idealizantes del Renacimiento. A las rimbombantes, el término rimbombante significa mucho adorno. Epopeyas de gestas guerreras y los libros de angélicos pastores y cortesanos enamorados se opone una epopeya del hambre, que mira solamente a cuánto hay por debajo del cuello de Golilla y se preocupa solamente de la subsistencia en línea con la tradición realista de la literatura española, revitalizada entonces por la Celestina y sus continuaciones. Tema. La temática de Lazarillo de Tormes es moral, una crítica acerba. Acerba es una crítica fuerte, ¿no? Incluso una denuncia del falso sentido del honor, la negra que llaman honra, y de la hipocresía. La dignidad humana sale muy mal parada de la sombría visión que ofrece el autor, nihilista y anticlerical. Nihilista es una especie de pensamiento filosófico, ¿bien? Que responde a las necesidades de una persona. Y anticlerical ante el clero, ataque, ¿no?, a los del clero. La vida es dura y tal como aconseja el ciego a Lázaro en la obra. El ciego es uno de los amos de Lázaro, uno de los primeros amos. Más da el duro que el desnudo. Cada cual busca su aprovechamiento sin pensar en los otros, por lo que, como se dice al principio de la obra, arrimándose a los buenos, será uno de ellos. Esto es, para ser virtuoso hay que fingir ser virtuoso, no serlo. Sin duda alguna se trata de la visión de un humanista desencantado, acaso judeo converso y erasmiano. Cita requerida. A pesar de que Marcel Baitalón niega que el influjo directo de Erasmo en la obra. Como consecuencia resultó la inclusión de esta obra en el índice de libros prohibidos de la Inquisición,
la cual permitió al cabo la circulación de una versión expurgada de los pasajes anticlericales. El Lazarillo fue además una obra muy traducida e imitada. Su influjo profundo marcó tanto la literatura española que podría decirse que sin ella no habrían podido escribirse ni Don Quijote de la Mancha ni la treintena de novelas picarescas españoles y extranjeras que se han conservado. Bien, Andrés va a leer El valor literario, párrafo subrayado. Valor literario. El Lazarillo de Tormes es una obra artística de primer orden. Lo es por su originalidad, su valor humano, su trascendencia literaria y cultural, su estilo, el castellano equilibrado y preciso y oral, que preconizaba Preconizaba. Juan de Valdés, y su lenguaje castellano clásico, modélico, flexible y expresivo, sutilmente irónico, donde abundan geminaciones y los isocola, Hizo cola. y donde no se desprecian y se ponen al mismo nivel del castizo refrán y la cita culta, la desproporción entre la materia y su elevación por parte del autor se inclina marcadamente en esta última, pero si de notar, y en eso consiste uno de sus méritos, el esfuerzo de poner. Bien, gracias. Veamos, explico ese término donde dice, a ver, vamos a ver, preconizaba. Preconizar es aún llevar a valorar un tema. Preconizar es valorar un tema en función a lo que está indicando. Juan Valdés, un literato español, preconizaba, valoraba, significa ese preconizado. Ahora, por ejemplo, hizo cola significa una imagen de respeto hacia esos modelos de temas literarios. Bien, otro, castizo quiere decir el castellano bien hablado, ¿no? Entonces, cuando dice castizo refrán, el refrán bien expuesto, bien escrito, bien hablado, ¿no? Y dice la cita culta. ¿Qué más? ¿Hay otro término por explicar? Bien, pasemos. Resumen del primer tratado. Un resumen del primer tratado, o sea, tiene varias partes Lazarillo, como ya hemos indicado. La obra comienza con Lázaro de Tormes contando su infancia en primera persona. Le viene el nombre por haber nacido a orillas del río que atraviesa Salamanca. Ese río es Tormes. El chico es huérfano desde muy joven, ya que a los 8 años su padre sirve a un caballero que lucha frente a los árabes y muere en batalla tras haber sido obligado a ello, acusado y condenado por robar. Lázaro huye junto a su madre que cocina y lava ropa a estudiantes y mozos de caballos del comendador de la Magdalena. Esta tiene relaciones con el mozo Seide, que hace que llegue mejor comida a la casa del pícaro. Sin embargo, el padrastro es capturado por robar. Después, en un mesón, estamos indicando el resumen del primer tratado, o sea, del primer amo. Después, en un mesón, Lázaro acepta un trabajo con un ciego para ayudarle como guía. Sin embargo, este hombre enseña al pícaro la dureza de la vida, apenas de la de comer, y es pura avaricia, por lo que el chico engaña a su amo para que tropiece con un palo y escapar, ¿no? Entonces, miren, el ciego es el primer amo de Lázaro. El Lázaro ha pasado por diferentes amos como serviente. Fragmento, una parte del Lazarillo, que hizo. Usaba poner cabes y un jarrillo de vino. Cuando comíamos,
Yo muy de presto le hacía y daba un par de besos callados y tornábale a su lugar. Mas duróme poco, que en los tragos conocía la falta, y por reservar su vino a salvo, nunca después desamparaba el jarro. Antes lo tenía por el asa asido, más no cabía imán que si así trajese a sí mismo, yo con una paja larga de centeno que para aquel menester tenía hecha, la cual metiéndola en la boca del jarro, chupando el vino lo dejaba a buenas noches. Es literario y es un castellano de la época. ¿Qué me quiere decir este pequeño fragmento? Que por su pobreza el ciego, su amo, tenía un poco de vino, entonces eso no era para niños. Y de vez en cuando tomaba su vino el ciego. Pero Lázaro se ingeniaba para quitarle ese vino sin tocar, o cuando colocaba, lo cogía y pasaba los sorbos. El ciego se daba cuenta. Y en otro momento agarraba una cañita de centeno y también lo succionaba. Y más adelante también le hace un hueco al cantarillo y también succiona. Entonces el ciego molesto también le castiga, le quita los dientes con un golpe. Bien, ese es en otro párrafo. Entonces ahí estamos viendo de esta primera actitud, la picaresca, la idea picaresca de Lazarillo, ¿no? O sea, consume el vino a costa de sus habilidades. Cuando dice chupando el vino, lo dejaba buenas noches. Quiere decir que se acababa el vino, Lazarillo. ¿Sí? A ver, otro. Yo como estaba hecho al vino, moría por él, y viendo que aquel remedio de la paja no me aprovechaba, ni valía, acordé en el suelo del jarro hacerle una fuentecilla y agujero sutil. O sea, le hace un huequito al jarrillo, ¿no? Al cantarillo, y delicadamente con una muy delgada tortilla de cera taparlo, y al tiempo de comer, fingiendo tener frío, entrábame entre las piernas del triste ciego, a calentarme en la pobrecilla lumbre que teníamos. Y el calor de ella, luego, derretida la cera, por ser muy poca, comenzaba la fuentecilla a destilarme en la boca, la cual yo de tal manera ponía que, maldita la gota se perdía. Entonces eso quiere decir, cuando tenía frío se metía dentro de las piernas del ciego, que estaba sentado, pero eso era una mentira, eso era porque el ciego lo tenía entre las rodillas el cantarillo. Entonces, como se derretía la cera, entonces empezaba a salir gota a gota el vino. Entonces, abría la boca al Lazarillo y consumía el vino de esa manera. Pero el ciego descubre eso y una de esas simula ayudarle el ciego y todo el cantarillo hasta que se rompa, le da un golpe en la boca donde pierdan unos dientes Lazarillo. Miren, ahí está la picardía, la habilidad, pues es una novela picaresca. Bien, entonces, aquí vamos a indicar básicamente un resumen de lo que se ha hecho. ¿Qué es Lazarillo de Tormes? Lazarillo de Tormes es una novela picaresca que surge pues, hacia el siglo XVI. Bien, entonces, es una novela realista. ¿Por qué realista? Porque está hablando de la realidad del social, donde hay pobreza, hay hambre, hay miseria, existen los mendigos, existen los que no tienen nada, sobreviven para poder vivir día a día. Entonces, ¿qué más? Es una novela autobiográfica. Entonces, al ser una novela autobiográfica, como una especie de carta, está describiendo todas las situaciones de la vida del pícaro. ¿Por qué es pícaro? Se vuelve pícaro porque tiene que subsistir, ¿no? Hay carencia alimentaria, no tiene mucho que comer, pasa hambre, miseria, entonces con sus habilidades trata de subsistir, agenciarse el alimento. Entonces se dan cuenta en la primera parte cuando su madre es viuda y trata de lavar ropa y entra en asuntos sentimentales para que ingrese mayor alimento, pero hasta que un día ya no puede alimentarlo y le entrega a un ciego por la pobreza para que el ciego lo alimente a Lázaro y que sea su ayudante. Entonces, por eso se considera que es una novela del antihéroe. Ya no es el héroe que lucha con su escudo, con su caballo en bien de los pobres. Es el pobre, es el mendigo, o es el niño que está desprotegido. Entonces, por eso es autobiográfica. Es una novela realista. ¿Por qué realista? Porque está hablando de la realidad social, cómo está pasando España. ¿Existió eso?
¿Por qué? Porque España en este momento del siglo XVI había perdido muchas de sus colonias en el mundo, entonces venía la pobreza y la crisis en España. Y producto de ello surgen niños huérfanos, pobres, mendigos. Entonces, justamente el personaje principal es el pícaro, ¿no? Ingresa, la picardía es una habilidad para poder subsistir, ¿bien? Entonces, Lazarillo es una novela picaresca muy importante que está descrita en varias partes y en esas varias estructuras temáticas, Lázaro cambia de diferentes amos para poder sobrevivir hasta llegar a la edad adulta, donde va a tener también un matrimonio. Bien, entonces es una novela realista, autobiográfica, donde el personaje principal es el pícaro, y justamente por eso es que se le llama novela picaresca. Bien, entonces, como estamos ya en el tiempo, entonces acá lo que voy a indicar es la diapositiva, tienen que leerlo hasta donde se le haya dado lectura para poder complementar el contenido de esta obra. Entonces, ya hemos visto varios autores de la literatura española, ¿no? Y al ver esos autores de la literatura española, también estamos viendo sus propias características, ¿no? Su estilo, en la manifestación literaria de cada uno. Entonces, frente a eso, cada uno descrito, identificado en un género específico, ¿no? Entonces, lo importante es en literatura que conocer la obra, conocer el perfil del autor, sus méritos, su estilo, sus características. Y en este caso el Lazarillo, por ejemplo, no se considera exactamente quién lo compuso. Solo hay afirmación, es anónima, es autobiográfica, es realista. Es una novela donde el pícaro, con su actitud, indirectamente ataca al clero. Si el clero está en función a lo espiritual, a Dios, entonces, pero ahí ya se ve de que no son solidarios, de que son autoritarios, no, que no son humildes, y aún manifiestan mucha soberbia. Entonces, por eso que el rey Felipe II, como esta obra ya había sido leída en varios países europeos, como gobernante que hace, ordena que se le quite las partes más eh, críticas acerbas contra la religión católica, del clero. Entonces, de esa manera se viabiliza la lectura, pero ya en textos bastante, textos bastante cortados, ¿no? Entonces, lo que inclusive tiene la intervención. Entonces, en aquel entonces existía la Santa Inquisición. La Santa Inquisición determinó que esta obra es una obra prohibida, que no se debía leer. Entonces, la Santa Inquisición obraba, pues, tenía su función de castigar a los herejes. Menos mal que en esta obra no hay herejes, sino es una situación difícil, donde indirectamente se ataca a la religión católica, los del clero, por eso se le dice anticlerical, o sea, ante los del clero. ¿Bien? Entonces, frente a esto, es importante resaltar el ámbito realista. ¿Qué cosa es la literatura realista? La literatura realista es estructurar, narrar tal como estás viendo en el medio social. Entonces, como había dicho, España había perdido, empezaba a perder sus colonias, entonces había una crisis de pobreza y miseria, que eso afecta y trasciende en el contexto social. Al trascender en el contexto social, la pobreza y la miseria lleva a que hay muchos huérfanos, hay muchos mendigos, hay muchas viudas, y producto de ello es el hambre y la miseria. Y uno de ellos es Lázaro, que nace junto al río Tormes. Su madre ya no lo puede alimentar y le entrega a un amo que es el ciego. Y después pasará de amo en amo, ¿no? Entonces, eso es una manifestación de la literatura realista. Entonces, la literatura realista me describe, me detalla, ¿no? Describe, narra tal como es la secuencia de la vida en un determinado momento. Acá ya no es el héroe de la época medieval, ya no es el caballero que defiende a los pobres, es el personaje que es el pícaro, que trata de sobrevivir para calmar su hambre. La primera necesidad del hombre es la alimentación, ¿no? Mientras los otros